¿Qué es Open y Write explicado con las locuras del emperador? Open sirve para, obviamente, abrir un archivo, digamos que un libro de Cusco. Write para escribir una historia o la historia de Cusco. Add para añadir más a esa historia. Y Read para leer absolutamente todo lo de ese archivo o de esa historia. Tenemos un archivo Cusco que tiene una información de Hércules, o sea, está errónea. Bueno, esto lo vamos a reescribir o sencillamente añadir información de Cusco, como con Open. Utilizamos esta estructura, le damos los datos y luego utilizamos el método write. Y vamos a ver esto en pantalla un segundo con read para que veas de lo que va el archivo. Mira que aquí tenemos la información de Hércules y vamos a cambiarla con esta información que está aquí. Vamos a la consola, hacemos la pequeña prueba y aquí aparece simplemente read para que veas lo que cambiamos. Entonces vamos a confirmarlo con el archivo de Cusco TXT y aquí vemos que ya cambió toda la información. Esto lo vamos a aprender en este video de forma sencilla, calmada, detallada y sobre todo a profundidad. Así que vamos a devolvernos a Hércules o al archivo con la información de Hércules donde está errónea para empezar esto desde cero o la explicación paso a paso. Vamos a borrar absolutamente todo el código y vamos a crear otras líneas de código y empecemos con la teoría. ¿Qué es Open y Write? Bueno, Open es una función en Python que se usa para abrir un archivo y darle acceso al programa, y disculpen por la palabra, acceso al programa para poder leer o escribir en él. Dependiendo del modo que se use o que se indique como R, lectura, W, escritura, permite interactuar con el archivo de diferentes maneras. Ya esto lo vamos a ver con un ejemplo. Yo solamente sigo leyendo la teoría para que no llegues en blanco. Entonces, ya expliqué Open, pero ¿qué es Write? Write es un método que se utiliza para escribir datos dentro de un archivo que ha sido abierto previamente. Cuando se usa write, el contenido proporcionado se guarda en el archivo sobreescribiendo. ¿Qué significa sobreescribiendo? O sea, que se borra. Por eso tú pudiste ver aquí que yo sencillamente no, o que el archivo no se volvió a mostrar de Hércules porque se borró. No que se añadió, se borró. Añadir se hace con la A de add. Y se usa del modo escritura. Ya eso para terminar la lectura esta. Y sí, vamos a explicar ya la analogía que es lo interesante de este video. Una analogía de Open y Write explicado con las locuras del emperador o con Cusco, la película de Disney. Entonces, este es el resumen. Si lo quieres leer, léelo. Yo voy a seguir a leer la analogía. Porque necesito que te imagines un archivo de un libro en blanco sobre las aventuras del emperador o de Cusco. Donde Open es como abrir dicho libro. Si lo abres con el modo W, que sería Write, es como comenzar a escribir desde la primera página donde narras cómo Cusco se transforma a llama. Haciendo referencia a la película de Disney. Y usar write es como escribir, que ya te dije, las aventuras de Cusco y cualquier otra anécdota. Pero la add, que significa que es de add, es para añadir nuevas aventuras a la página o al libro. ¿Ya? Y por último, si ya tenemos el libro, si ya escribimos, si ya añadimos nueva información, utilizamos read para leer absolutamente todo el libro que modificamos a lo largo de la historia de Cusco. Bueno, esa analogía teórica la vamos a aplicar ahorita mismo en Python en código. Así que cerremos la teoría y vayamos al código. Lo primero que vamos a poner es una estructura con with. Luego utilizamos open, las función, y vamos a abrir dos paréntesis y dentro de esos dos paréntesis vamos a otorgar a Open una información que la primera sería el nombre del archivo. En mi caso tengo Cusco TXT, así que puedo copiar aquí el path y relative path, lo copio y lo pego y se pone perfecto. Cusco TXT es el archivo donde tengo la información de Hércules, o sea que esta información no va, porque yo no estoy hablando de Hércules, estoy hablando de Cusco, así que seguimos. Además de poner el nombre del archivo entre dos comillas dobles, voy a poner el modo dentro de dos comillas dobles y ponemos W. W porque vamos a escribir y luego podemos poner algo que es opcional pero que es muy importante e interesante de utilizar, y es que como estamos en Latinoamérica, nuestro idioma no está configurado por default en Python, entonces nosotros lo debemos configurar. ¿Y cómo lo configuramos? Bueno, colocando este pequeño código que está aquí, encoding UTF-8, que sería el formato para español. Bueno, estos parámetros o esta función la guardamos, le decimos que as para llamarla archivo
escribiendo. Aquí tú puedes poner el nombre que tú quieras. Yo pongo ese nombre porque para mí, de paso que es intuitivo, me parece súper específico. Ponemos 2 puntos, damos tab y empecemos con el código. Entonces, si nosotros guardamos este código que está aquí, que abre el archivo o que accede a ese archivo, pues debemos poner el nombre, el cual lo pusimos, que sería archivo escribiendo punto, que sería el método write, y ponemos 2 paréntesis. Y aquí vamos a hacer un truquito. Hay varias formas de escribir un párrafo en Python. A mí me gusta utilizar la más simple, que sería poner 6 comillas o en totales, y damos tab, y ahí sencillamente ya podemos estar creando un párrafo sin ningún problema. Entonces ponemos el texto o el párrafo, en este caso, que vayamos a escribir en dicho archivo. Yo lo tengo preparado, pero en resumidas cuentas, este no te lo voy a leer. Y es un párrafo de Cusco, del emperador, ¿ya? Y nosotros lo podemos ajustar, lo podemos mejorar. Yo lo que quiero es que aquí haya textos para mostrar el ejemplo. Así que vamos a subir este texto y sigamos con el código. Aquí voy a dejar un espacio para que se vea que ahí está un archivo. Ya aquí tenemos la escritura del archivo. Ya yo podría ejecutar, pero voy a ejecutar todo en pantalla al final del video. Aunque podríamos estar ejecutando, sí, vamos a ejecutar, que es muchísimo mejor. Vamos a escribir en este archivo y vamos a borrar ese Hércules que está ahí, ese texto. Así que vamos a la consola a hacer la primera prueba. Esperamos unos minutos y aquí no aparece nada. Lo que va a aparecer, o lo que debería aparecer, es en el archivo original o en el archivo que estamos modificando. Así que vamos a cusco.txt y aquí parece que hubo un error. Y es que no guardé este archivo en su modificación. Y mira que aquí me dice que hay una sobreescritura. Bueno, vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a decirle que sí. Y sigamos con el video y vamos a hacer de nuevo la prueba. Ya acabo de guardar y vamos a ejecutar de nuevo el código que acabamos de escribir. Y vamos de nuevo al archivo y me van a disculpar de no percatarme de que no guardé. Vamos luego al archivo y aquí está el texto del emperador. ¿Qué ocurría? Que había un error. De sencillo, un error que no le habíamos guardado el código por hacer la primera prueba en el inicio del video. Bueno, vamos hasta ahorita bien y me disculpan de nuevo por ese error, pero yo voy a seguir. Voy a desear que tú no hayas cometido ese error de guardar el archivo. Es muy básico, pero bueno, eso suele pasar. Así que sigamos a la forma de añadir información que, dicho de otro modo, es igual, solamente cambia una cosita, que sería el modo. Así que lo voy a copiar, bueno, voy a escribirlo de nuevo. Pongo with, que viene open, porque es la misma estructura, no cambia. Y abrimos 2 paréntesis. Y dentro de esos 2 paréntesis le voy a dar de nuevo el nombre del archivo. Así que copiamos relative path y ponemos el nombre del archivo entre 2 comillas dobles. Me faltaron las 2 comillas dobles. Y colocamos una coma y le decimos el modo. Como yo te dije que aquí vamos a añadir información al texto que ya creamos, ponemos de nuevo 2 comillas dobles y la A, solamente de add. Luego ponemos el formato que te dije para ponerlo en español y seguimos con el código. Voy a copiarlo y pegarlo y aquí está. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues 2 puntos y damos tab. Y no, me faltaba. Y lo vamos a guardar, o le vamos a decir que eso me lo englobe en un nombre llamado archivo añadiendo. Y colocamos 2 puntos y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Esto es una mala práctica. Poner añadiendo, que sería la ñ, es una mala práctica. La ñ, si bien la utilizamos en español, bueno, el código aquí en verdad es complejo. O sea, genera conflictos porque, por ejemplo, no todo el abecedario, o en el caso específico, los americanos, específicamente los estadounidenses, no utilizan esa letra. Entonces ya generaría conflicto para si un gringo necesitaría eso. Pero como yo no estoy en el mercado norteamericano, no, estadounidense, no me interesa eso. Así que sigamos con esa pequeña aclaración. Y decir que no son norteamericanos, sencillamente decir que son estadounidenses, porque Norteamérica abarca Canadá y México, donde en México sí utilizamos o sí usan la ñ. Pero sigamos, cosas que no tienen que ver. Ahora que viene, archivo añadiendo .write. ¿Qué es lo que viene? Write, si estamos escribiendo, ¿por qué se utiliza A? Bueno, esto es añadir, pero evidentemente estamos escribiendo de nuevo, así que por eso se utiliza. Y hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Ponemos 6 comillas y damos tab y seguimos. ¿Y qué vamos a añadir? Bueno, vamos a añadir un párrafo extra donde le añade información a la película de Cusco. Y es que este es
un extra para ampliar la información. Ya, un texto genérico que no tiene mucho que ver con el video. Y ya, ese sería el código. Vamos a hacer la segunda prueba. Añadiendo código, verificamos que sí lo haya guardado. Guardo también este archivo y vamos a la consola. Esperamos unos minutos y aquí se ejecuta y no muestra nada, que es lo normal. Cerramos de nuevo la consola y vamos a verificar y aquí está. Este es un extra para ampliar la información. Ya se añadió la información que nosotros queríamos. Y ahora, como yo hice un video que te recomiendo que vayas a ver, hablando acerca de Open y Read, yo este código lo voy a copiar, pero te voy a explicar encimita. ¿Por qué utilizo un Open o un Read en este video? Sencillamente para complementar. Para complementar de que estas dos cosas que están aquí se vean en la consola y no necesariamente ir hasta acá a ver la información. Ya, sencillamente. ¿Y cómo se hace ese Open y ese Read? Bueno, se escribe la misma estructura, pero es diferente después de los dos puntos. Donde ponemos una variable que se llame contenido del archivo, se coloca archivo a leer, que es la variable principal donde se abre el archivo, y se le pasa read sin nada de ningún argumento, simplemente read y dos paréntesis, y se muestra la variable contenido del archivo. También lo puedes hacer directamente en el print, pero esto es una forma más estructurada de abrir un archivo. ¿Y qué es lo que hace? Mostrar el texto que añadimos en la consola. Y aquí se puede ver como te expliqué en el inicio. Eso es adicional, eso es para hacer relleno del video, pero no está de más saberlo porque conocimiento nunca resta. Y recuerda que tengo un video de eso explicado en mi canal, creo que era con Tom y Jerry, o no, con Hércules, sí, con Hércules. Por eso tenía un texto de Hércules. Fue explicado con Hércules, Tom y Jerry fue que expliqué, no recuerdo por qué expliqué Tom y Jerry. Pero en fin, vamos a recapitular porque ya este video se está haciendo largo. Primero que todo, aprendiste teoría básica de Open y Write, que son dos complementos. Open es una función y Write es un método. También aprendiste a utilizarlo, a utilizar Open y escribir en ese archivo y a utilizar add, que es algo adicional para escribir en un archivo que ya anteriormente habías escrito. Y también aprendiste Read, que lo aprendiste muy encimita para leer lo que estás escribiendo o lo que estás modificando de un archivo. Bueno, ya leí la teoría, porque yo la leo, no la cuento, yo leo la teoría, ya aprendimos la práctica, solamente me toca agradecerte. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video.